Lamentablemente ha concluido esta declaratoria de emergencia, al menos para la adquisición de medicinas, y al parecer, de acuerdo a lo que se conoce por los datos, no fue para nada exitosa. Todavía le queda debiendo la gestión gubernamental en temas de salud al país. Esta emergencia declarada para la adquisición de medicinas ha cerrado apenas con $3 millones invertido en la compra de medicamentos. ¿Cómo mira usted la situación? ¿Por qué, a pesar de que se declaró la emergencia en la compra de medicinas, no han logrado adquirir todos los medicamentos que son indispensables ahora mismo en diferentes hospitales? Buenos días, bienvenido. Encienda su micrófono, doctor, por favor. Buenos días, Licenia y Alexis, muchas gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia de Radio Pichincha, ¿no? En realidad yo quisiera decir que una de las grandes razones es que esta ha sido una emergencia generada por negligencia, ¿no? Es decir, la emergencia es el producto de muchas decisiones equivocadas que se han tomado a lo largo de estos últimos 2 años, que han ido acumulando deudas, necesidades, falta de decisiones, falta de inversión, falta de manejo de los procesos, especialmente de los proyectos de control epidemiológico o de gestión hospitalaria. Es decir, de un momento en que yo salí del gobierno anterior con un 90 a 95% de abastecimiento a nivel nacional y con una adquisición de medicamentos que debe hacerse con anterioridad y con planificación, ¿no? Nosotros dejamos, para poner un ejemplo, la compra de insulina para 1 año, ¿no? Es decir, en noviembre del 2023, la insulina que se compró debía durar hasta diciembre del 2024, y durante ese tiempo uno se proyecta, planifica la compra a nivel internacional, en el caso de la insulina, por razones de precio y de calidad, y va haciendo estos traslapes. Cuando uno dice en el Ministerio de Salud que tiene un abastecimiento de 80%, significa que ese medicamento va a estar en las farmacias del hospital el tiempo necesario hasta la nueva compra. No quiere decir que hay un abastecimiento en ese día, que es lo que se está haciendo. Incluso desde que empezó la emergencia, ustedes habrán visto que se dejó de hablar de porcentajes de abastecimiento. Ahora nos dice, compramos 250,000 tabletas, entregamos 1 millón de dosis, pero no nos informan el abastecimiento. El proceso entonces de gestión hospitalaria es un proceso que se hace con una técnica, con capacidades y desarrollo gerencial, de análisis de costos, de programación, y que no se da solamente a nivel hospitalario. Si bien los insumos y los medicamentos son esenciales para el funcionamiento, no es el único factor, ¿no? También se requiere alimentación, también se requiere limpieza, también se requiere mantenimiento de equipos funcionando, compra de otro tipo de dispositivos, reemplazo, contratación, capacitación del personal. Esa es una visión integral que debe tenerse para que esto funcione, pero debido a que no se han manejado adecuadamente los procesos de compras, los procesos de pagos, y ha habido al mismo tiempo una falta de prioridad del sector salud, porque el presupuesto de salud ha sido disminuido en comparación con el del 2023, debería haber subido efectivamente al menos $800 millones, ha subido en papel, pero en la práctica bajó $500 millones a un valor de 2.700 millones, y eso redujo también los recursos para medicamentos e insumos en $120 millones menos, en recursos para pago
por ejemplo, de dializadoras, de prestadores externos. La reducción fue de más de 250 millones, y la reducción en el pago de estos servicios externalizados de limpieza, de alimentación, de seguridad, que fue de cerca de 100 millones de dólares, ¿no? Es decir, hubo una reducción, pero al mismo tiempo una falta de capacidad de gestión. Incluso con menos recursos, estos recursos no se gestionaron, no se gastaron, y además una falta de orientación. No ha habido un plan específico. Recuerden, yo estuve solamente 1 año y 6 meses, menos que los 2 años que han transcurrido con los 5 ministros, y logramos terminar, poner a funcionamiento 4 hospitales nuevos, algunos casi de cero porque habían tenido muchos problemas de corrupción, como el hospital de Pedernales, pero abrimos Manta, abrimos Bahía, abrimos el hospital nuevo de Durán, ampliamos de 90 a 490 camas para poner a funcionar el hospital Monte Sinaí, incorporamos 10,000 personas al sistema, y mantuvimos, a pesar del grave problema de la reducción de la capacidad de abastecimiento de medicamentos posterior a la pandemia, debido a ese gran flujo de pacientes hospitalizados y el gasto en vacunas, nuestro nivel de abastecimiento llegó al 60% después de la pandemia. Lo dejamos en 90-95%, pero nunca llegó al 45% o a hospitales menores del 20%, como se informó en el lanzamiento de las compras por emergencia del hospital. Entonces, en conclusión, falta de prioridad, falta de recursos, falta de capacidad técnica, de conocimiento de los directivos, los médicos, los funcionarios a nivel hospitalario, a nivel de los distritos. Son personas con experiencia, tienen mucha capacidad, pero necesitan esta orientación, necesitan los recursos, necesitan los medicamentos, el equipo para que funcione. ¿Cómo está, doctor? Qué gusto saludarle, buenos días. Usted recordará que durante la campaña electoral el presidente habló de la posibilidad de trasladar a las prestaciones de salud de la seguridad social al sistema público de salud. Yo le pregunto, ¿esa es una decisión o hubiese sido una decisión técnica, o hubiese sumado más caos a las decisiones improvisadas que ha venido tomando el gobierno? ¿Qué hubiese significado que las prestaciones de la seguridad social en salud pasen a un Ministerio de Salud Pública que ahora mismo está colapsado y que no está en capacidad de atender la demanda que actualmente existe? Bueno, en primer lugar, nunca se informó ni se habló claramente de cuál era la propuesta, ¿no? Se decía, vamos a pasar la salud del seguro al ministerio, vamos a pasar las prestaciones de salud para que sea un solo ente, ¿no? Pero nunca una cosa seria, un planteamiento claro de cuál era la propuesta, ¿no? Desde el punto de vista técnico, el seguro obligatorio de salud individual y familiar del IES es un seguro de enfermedad, ¿ya? Es un seguro que no está desarrollado técnicamente de una manera integral, no tiene servicios de primer nivel, no tiene servicios preventivos, no tiene programas de promoción de la salud. Por lo tanto, es un sistema que prácticamente va directamente a servicios como los dispensarios que tienen especialistas o los hospitales. Su puerta de entrada es la emergencia, no es el médico de cabecera, no tiene estos servicios básicos integrales que llamamos de atención primaria de salud. Por lo tanto, es un sistema muy ineficiente, muy caro, ¿ya? Que tiene que desarrollar esta estructura. Esta estructura puede desarrollarse como una estructura propia del IES o puede integrarse al sistema público. El IES solamente tiene 14 dispensarios, mientras que el Ministerio de Salud tiene 1,680, ¿no? Ahora,
Otra cosa es cómo se organiza el Ministerio de Salud, que tiene una función de autoridad sanitaria, de rectoría, de vigilancia epidemiológica, de control, y tiene separado lo que es su red de servicios. Esta red de servicios no es eficiente, se funciona con un sistema de pago por presupuesto histórico, mientras que el IES debe funcionar por un sistema de pago por prestaciones, donde sus unidades son autónomas. Desde el punto de vista técnico de la gestión de hospitales y de las redes de servicios, organizar no como un traslado al ministerio, ¿no?, pero sí una agencia nacional de provisión de servicios públicos, separando el financiador pagador, que es el Seguro de Salud o el Ministerio de Economía y Finanzas, puede hacer, como lo ha hecho Uruguay, como lo han hecho muchos otros países, una cosa similar puede funcionar en Costa Rica, un modelo más eficiente que separe no el seguro y el ministerio ni los una, sino el pagador, el financiador. Fíjese que en este momento el IES gasta alrededor de 2.100 millones de dólares en prestaciones de salud, pero solamente tiene ingresos por 1.800 millones de dólares, es decir, tiene un déficit anual de 300 millones de dólares, que equivale más o menos al valor de el costo de las atenciones de los jubilados que no son parte del seguro de salud, pero son beneficiarios del mismo a costa del Estado. Pero el Estado no ha pagado, debe 5.200 millones de dólares, ¿no? Un modelo como esto, al separarle el que podría sufrir desde el punto de vista financiero, porque es donde no están claras las cuentas, son los jubilados. Es decir, el mayor riesgo que hubiera de una fusión no pensada en el largo plazo adecuadamente podrían ser los jubilados, que son los que se quedan sin el subsidio de los afiliados en un sistema de gestión única. Hay muchas posibilidades, hay varios grupos en el que yo he participado, la Mesa de Estudios de Seguridad Social, hay un grupo de análisis de los sistemas que se han puesto a pensar las alternativas, porque sí le hace falta a nuestro sistema de salud una modernización que elimine esta gran fragmentación que tenemos entre las diferentes formas de pago y diferentes capacidad de financiamiento que tienen los usuarios. Lo importante siempre en estos sistemas de salud es que al final no solamente se garantice la salud de la gente, que dejen de enfermarse, que se prevengan las enfermedades, que se atiendan a los enfermos, sino también de que no haya un impacto en el bolsillo de las personas. No puede decir, como decía en su comentario anterior, que los pobres, las personas vulnerables o los que tienen enfermedades de alto costo vivan porque tengan para pagarlo, ¿no? La vida y la salud no puede estar a expensas de la capacidad del pago de la gente. Para eso hay estos sistemas de protección social, como el del Ministerio de Salud o como el de la Seguridad Social. Doctor Ruales, usted mencionaba que esta crisis o esta emergencia sanitaria que ha terminado en fracaso es fruto de la negligencia, y usted citaba algunos argumentos allí, como falta de preparación, conocimiento técnico, planificación, experiencia de los directivos, entre otros. Con este diagnóstico, ¿cómo leemos entonces el encargo del Ministerio de Salud Pública a la vicepresidenta? ¿Esto podría en algo modificar esta situación, cambiarla para positivo o empeorarla? Por un lado, y por otro, usted habrá escuchado que ya se aprobó en la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria, y fruto de esta situación también es el recorte al presupuesto de salud, que usted también lo ha denunciado en su momento. En esta nueva proforma, la del 2026, ¿cambia esta situación o la empeora? Bueno, acá hay 4 preguntas, ¿no? Para empezar por la primera, yo pienso que las funciones asignadas originalmente a la vicepresidencia de la República de coordinar las políticas públicas, la
las acciones intersectoriales entre varios ministerios, entre el antiguo Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, la Secretaría Ecuador Libre de Desnutrición, etcétera, en estos temas generales que son muy importantes en la política pública, como la desnutrición crónica infantil, el embarazo adolescente, la educación intercultural y la salud mental, esas funciones que no son operativas, en donde la vicepresidenta y su equipo, que ha generado, me parece, para esos temas un buen equipo de mujeres inteligentes, de profesionales, han estado llevando esta agenda adecuadamente, porque es una agenda que la vicepresidenta tiene una mayor visibilidad para convocar a los diferentes actores para formular una política pública sobre salud mental, generar la política intersectorial en embarazo adolescente o promover la educación intercultural. Pero no tiene en este caso una función o una competencia operativa, es decir, no contrata personal, no compra medicamentos, no desarrolla los proyectos in situ, es una función de coordinación intersectorial y de formulación política. Me parece que esa función con su equipo lo ha estado haciendo bien. Pero otra cosa es ya la aplicación, es decir, en el caso de la desnutrición crónica infantil solamente se desmanteló la Secretaría Ecuador Libre de Desnutrición, que era una secretaría de la presidencia con esa misma capacidad de coordinación, y se le convirtió en una dirección de tercer nivel en el Ministerio de Desarrollo Humano. En el caso de la capacidad, por ejemplo, de atender a los niños y a las madres para prevenir la desnutrición en el Ministerio de Salud, requiere de personal, y tenemos en este momento nosotros una brecha de personal de alrededor de 5.000 médicos familiares, 2.500 enfermeras, 5.000 técnicos de atención primaria de salud, por ejemplo, que se requieren para que esto funcione. Pero además requieren las vacunas, el hierro y el ácido fólico, las vitaminas y los medicamentos en caso de las enfermedades. Esa parte ya no le correspondía a la vicepresidenta, sino le corresponde al Ministerio de Salud, le corresponde al MIES el manejar sus establecimientos de atención a los niños, etcétera. Este cambio de función entonces totalmente diferente, ¿no? La función de un ministro de salud comprende básicamente dos grandes elementos, ¿no? La gobernanza, que incluye toda la normativa técnica, los protocolos clínicos especializado de manejo de las enfermedades, la formulación del cuadro nacional básico de medicamentos, la determinación de la calidad de los medicamentos, pero también la vigilancia epidemiológica, el evitar, prevenir las enfermedades, adelantarse a los riesgos que tenemos anuales de leptospirosis, de fiebre amarilla, de dengue. Es decir, el manejar adecuadamente las enfermedades crónicas, que ahora son la primera causa de muerte, como la hipertensión, la insuficiencia renal, la diabetes, pero también saber responder a las urgencias que llenan los hospitales por accidentes de tránsito o por violencia, ¿no? Ese es un momento. El otro es la administración de estos casi 2.000 establecimientos de salud del ministerio, que son centros de salud, hospitales básicos, hospitales provinciales, hospitales de referencia nacional, que significa la administración del personal, la compra de los equipos, el mantenimiento, la dotación de insumos
etcétera. Para esto se necesita personal con conocimiento técnico y experiencia. Un abogado va a fracasar gestionando hospitales. Puede ser un buen asesor jurídico, puede ser un director de compras públicas, pero no va a tener esta visión integral de lo que se requiere para manejar la atención primaria de salud. No conoce los conceptos siquiera de continuidad de la atención, de redes integradas de servicios de salud, de equipos de atención integral de salud. No conoce el manejo de una historia clínica electrónica, de todos esos momentos, así como tuvimos una abogada ya como viceministra de Gobernanza durante el primer año de gobierno, y a pesar de las alertas epidemiológicas de la OPS 8 meses antes, no supo reaccionar, no generó la campaña preventiva y se nos vino una epidemia de tosferina que ya no existía en el país por no tener esa comprensión, ¿no? Por ejemplo, hay buenos técnicos en las direcciones, pero muchas veces tienen temor o no pueden convencer, explicar, porque la base de la formación no es suficiente. Dicho esto, yo veo que en el papel que estaba cumpliendo la viceministra ha hecho un buen equipo, ¿no? Además, todas son mujeres muy bien preparadas y lo está haciendo bien, pero en este es un ejercicio mucho mayor, ¿no? Y el nombrar un abogado, un ingeniero en biotecnología como viceministros no es un buen comienzo. Tampoco el nombrar o mantener al exministro o a la ex viceministra de hospitales que fracasaron en este intento, que son los culpables del desabastecimiento, como asesores para continuar esto, ¿no? Yo creo que deben, el rol de la viceministra puede ser fundamental en este proceso de intersectorialidad, de trabajar en conjunto entre varios estamentos, ¿no? Con los municipios para mejorar el agua potable, que es esencial en la nutrición y en las infecciones, etcétera, ¿no? Con el Ministerio de Ambiente para la calidad del aire. Hay muchos trabajos que se pueden hacer, pero necesita apoyarse con un equipo sólido, técnico, de experiencia en todas estas áreas. Doctor, yo tengo dos preguntas. Una que tiene que ver con una revelación que usted hiciera la semana anterior en una entrevista en uno de los canales de televisión que, digamos, a la gran mayoría de ecuatorianos debió habernos escandalizado, ¿no? Sobre la supuesta compra de medicinas que usted decía a cargo del señor Lama. Lo que han comprado en realidad son gasas y algún que otro insumo. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿Qué es lo que exhibió el funcionario o exfuncionario a esta altura? Y lo otro, a propósito de lo que usted le estaba respondiendo a Licenia hace segundos nada más, ¿cómo está la situación y el control de las epidemias en sectores de la Amazonía, como en Taiza, por ejemplo, donde hubo incluso el reporte de la muerte de varios niños por la falta de atención médica? Bueno, empezando tal vez por lo último. Bueno, es que me hacen 3 preguntas y me olvido la primera. Dos. En este caso son 2. La una es en la situación de la salud en la Amazonía, en Morona, Santiago, en Taiza, y la otra, la revelación que usted hizo la semana anterior sobre el tema de las gasas. Bueno, yo lo que mostré, ¿no? A partir de una fotografía de un artículo de primicias del día viernes, ¿no? En que se ve al señor abogado Lama cargando sin mucho esfuerzo una caja como estibador bajando de un camión, ¿no? Y yo me puse a ver las redes sociales del IES y miraba que la misma caja o las mismas casas la bajaba desde octubre,
cuando inició recién la emergencia, ¿no? Es decir, todavía no había llegado una pastilla por emergencia y había una publicidad en redes sociales o como se llame, unas comunicaciones informando que ya están abasteciendo a los hospitales, y se veía al señor Lama estivando, cargando cajas de cartón de los camiones en varios hospitales. Y al hacer close-up, al acercar, ustedes pueden hacerlo en la fotografía que ilustra el artículo de Primicias, que es justamente el que explica que apenas 21 medicamentos de 211 se pudieron comprar en la emergencia. Resulta que al hacer close-up, la caja que carga el señor Lama dice rollos de gasa. Entonces, primero, que es un engaño a la población, ¿no? Se estaba diciendo que se están comprando ya los insumos. Seguramente sí, se compraron cerca de 12, 16 medicamentos, pero mucho antes la publicidad que se hacía, la comunicación, era que ya estaban llegando y el señor Lama distribuyendo cajas. Y al buscar en las redes sociales del IES, hay varios videos, yo contabilicé 5, en 5 diferentes hospitales, en que se observa bajando las mismas cajas. No sé si es coincidencia o será tener un problema de espalda, no puede cargar pesos, pero lo que carga y lo que se ve, y además muestra, ¿no? Se ve el rótulo que dice rollos de gasa, Ghost Rolls, que está también en inglés. Entonces, yo no digo que solo han comprado gasa, no, han comprado muy pocos, ¿no? Compraron finalmente 21 medicamentos y algunos 26 insumos y dispositivos médicos, pero el hacer esta forma de engaño a la población, ¿no? Tratar de demostrar que las cosas están bien y ni siquiera se dan cuenta qué es lo que están llevando en las manos. Eso fue lo que, y ustedes lo pueden ver. Ahora veo que hay una caricatura de Bonil en el diario Universo, ¿no? Mostrando cómo levanta estas pesadas cajas el señor abogado Lama. En relación a las epidemias, ¿ya? El problema no fue en Morona Santiago, esto fue lo que nos mostraron, ¿no? Que habían unos 12 casos de leptospirosis, algunos de ellos provocaron la muerte de los niños. La verdad es que el número de casos de leptospirosis fue el mayor de los últimos 40 años. El año pasado el brote de leptospirosis pasó los 500 casos, la mayor parte de ellos ocurren en Guayas, especialmente en la zona de Durán, pero también en los ríos, en Santo Domingo, de los Áchilas, y esto se da por contaminación de aguas que se acumulan durante las lluvias en zonas donde hay bajo servicio, por ejemplo, de recolección de basuras, hay proliferación de ratas u otros animales, ¿ya? Entonces esto no fue un problema específico en esta zona, ¿no? En esa zona hubieron muchas más muertes también por otras enfermedades gastrointestinales, y se da porque por esta falta de asignación de recursos, alrededor de 12 comunidades del Transcutucú en la región de Morona Santiago no tenían a sus médicos, eran médicos rurales, los médicos estaban en macas, no tenían los recursos para el transporte en avioneta, no se habían movilizado, no habían entonces una reacción rápida de parte de los equipos. Fue también parte de este problema de falta de gestión, de la capacidad de gestión, y por eso se dio también este brote de fiebre amarilla, pero el más grave fue el de tosferina. Esta es una enfermedad que se previene por vacunación. Hace el tiempo que yo estuve, hace 3 años, también hubo una alerta de probables casos de sarampión, y ustedes podrán recordar que hicimos una campaña nacional, vacunamos a 7.9 millones de niños, revivimos a Máximo, al pajarito para que nos ayude en la campaña, y tenemos 0 casos de sarampión hasta la fecha, mientras que en el continente ya ha empezado
a proliferar. Hay más de 2,000 casos en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces se puede prevenir, pero no se hizo la campaña para tosferina. Esa campaña se hizo después de la epidemia. Lo mismo sucede con las enfermedades crónicas. Ahorita veo yo que hay un debate sobre el precio de compra de la insulina, ¿no? La insulina nosotros la compramos en el 2023 a través de un mecanismo internacional. Como yo trabajé muchos años en la Organización Panamericana de la Salud, conozco dónde se pueden hacer estas compras. Nosotros nos asociamos con el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y ellos tienen un mecanismo que los 8 países hacen una negociación conjunta de precios. Entonces, comprar 8 países, ya asegurando la compra al laboratorio, directamente a los laboratorios, no a distribuidores, se logra un precio más bajo. Y nosotros conseguimos comprar la insulina. Compramos 3.5 millones de frascos de 10 centímetros de insulina a $2.9, y estos se siguieron entregando hasta finales del año pasado. Y ahora vemos que el CERCOP dice que hay insulina en el país que se compra a $7.6, es decir, el triple del valor que compró el gobierno hace 2 años. Y a nivel incluso yo veo que hay buenas intenciones del alcalde para comprar más barato, pero de todos modos es el doble de lo que compramos a nivel internacional, utilizando una compra centralizada, internacional, coordinada con otros países y directamente al laboratorio en Dinamarca. Para finalizar rápidamente, doctor Ruales, yo le mencionaba el tema del presupuesto en la proforma presupuestaria de este año. ¿Y cómo mira usted esa asignación presupuestaria, y eso nos va a garantizar tener una mejor atención en el sistema de salud pública, o vamos a estar igual o peor? Mire, si se da como este año y el anterior, vamos a estar igual o peor, porque ya hubo un presupuesto que superó los $5,200 millones durante este año, cuando la asignación real, la liquidez real, el dinero que le transfirieron al Ministerio de Salud fue de $2,700 millones, casi la mitad. Entonces, el hecho de que esté en el papel, en el presupuesto, no implica que van a haber esos recursos si es que no hay una prioridad, si es que no hay una gestión y no hay una capacidad de gasto, ¿no? Alrededor, si ustedes pueden ver, el presupuesto actual tiene 1,900 millones sin liquidez en una partida que se llama de equipos de bienes de larga duración, es decir, es una caja negra en donde se pone una parte del presupuesto que no se va a recibir, que no existe en la práctica, que está solamente en la teoría para cumplir el mandato constitucional de incrementar el presupuesto, y que se hace una reforma, seguramente la harán estos 15 días, para volver a bajar el presupuesto de 5.200 a 2.700 o algo así, y mostrar una ejecución de más del 90%. Lo importante también es que se debe mantener los recursos de inversión. La mayor parte de estos proyectos, incluso de algunos equipos que se compraron, tomógrafos, resonadores o equipos para los hospitales, fueron, o incluso la contratación de personal para el primer nivel, para salud mental, para salud intercultural, para las unidades de salud, para el tema de enfermedades crónicas y desnutrición crónica, fueron proyectos de inversión con el Banco Mundial, con la CAF y con el BID, que terminan en diciembre de este año. Ahora esos proyectos tienen que renovarse, tienen que elaborarse nuevos proyectos, ¿no? En el caso de las inversiones, se dejaron de lado
las inversiones que estuvieron ya listas, incluso algunas con contratos, como el hospital de Zaruma, ¿no? Que ya estaba con un avance del 40%, se paró la obra, se dejaron de pagar las planillas. El hospital de Alausí, que lleva más de 10 años desde el terremoto, en un hospital de campaña que funciona en el parque frente al antiguo hospital, estaba listo para ser contratado. El hospital Santa Teresita de Santa Rosa, el hospital de Quinindé, el hospital de Quevedo, el hospital de Borbón, el de Jipijapa, por ejemplo, que requieren renovación, ¿no? Porque hay muchos hospitales que son nuevos, como los que terminamos en Bahía, Manta, Pedernales, Durán, que pueden todavía tener un tiempo de funcionamiento sin mayor inversión, pero a los hospitales hay que darles mantenimiento, y en estos lugares, incluso en Santo Domingo de los Áchilas, se necesita una mayor oferta, están ya sobresaturados los hospitales. Entonces, no solamente hay que mirar la ejecución del gasto corriente, del pago de personal, los insumos, los medicamentos, sino también hay que pensar en estas inversiones que es la forma de mantener la oferta y el derecho a la salud de la gente en el mediano y largo plazo.